Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a esta cápsula de sostenibilidad. Les pido por favor que podamos darle a los demás participantes un par de minutos antes de iniciar. La idea es empezar 7:05 en punto. Muchas gracias. Ok. ¿Qué tal, Brian? ¿Qué tal, Jimena? Buenas noches. Estamos esperando un par de minutos más para empezar. Hola Mariana, ya, perfecto. Buenas noches, Mariana.
Buenas noches nuevamente. Les pido por favor que nos den un momento adicional porque la expositora de la cápsula de hoy está teniendo problemas técnicos ahorita para conectarse. Así que permítanos un momento más, por favor. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a dar inicio a esta cápsula de sostenibilidad. Les agradecemos a todos por su paciencia para poder empezar. Eh, Nuevamente, a manera de contexto, les cuento que estas cápsulas de sostenibilidad se enmarcan en el proyecto Climatec, que es un proyecto impulsado desde el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Pacífico con el apoyo del Programa Nacional eh, de Desarrollo Tecnológico e Innovación ProInnovate, aquí en Perú, para quienes nos acompañan desde afuera. Eh, Dicho esto, como les compartimos por los diferentes medios de difusión,
La cápsula de sostenibilidad del día de hoy sigue vinculada a los temas de financiamiento y vamos a hablar sobre estrategias y herramientas de financiamiento para impulsar a nuestros emprendimientos, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diversas fuentes de financiamiento, incluyendo las finanzas verdes, y cuáles son sus beneficios para el escalamiento y reputación de nuestras startups. Dicho esto, nuevamente los dejo con Janet Burga. Janet, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola a todos. Mil disculpas por la tardanza. Tuve un tema aquí un tema personal y se me pasaron los minutos. Mil disculpas. Sí, siguiendo un poco la secuela de la última presentación, comenzamos a conversar sobre los temas de qué es la sostenibilidad, cómo la sostenibilidad puede ser un aliado, ¿no? Un aliado a las empresas dependiendo de lo que busquen. em, ay, hola, mil disculpas, ¿si me pueden dejar compartir? Sí, te estoy colocando como coanfitriona también. Ya, súper, gracias. Listo, Listo, gracias. gracias. Entonces, em, a ver, un segundo. Aquí. Entonces, lo que habíamos conversado en la sesión anterior habíamos conversado la importancia de la sostenibilidad. La sostenibilidad, cómo puede permitir que las empresas puedan ingresar a un nuevo mercado y estuvimos discutiendo los temas de la regulación de países de la Unión Europea, que ya es un tema mandatorio y cómo las empresas, dependiendo del giro, se están preparando para poder cumplir con esto. Y no solamente para recibir financiamiento, sino para entrar a mercados, permanecer a mercados, para tener ciertos reconocimientos internacionales. Hoy vamos a hablar un poco más de la parte del financiamiento, de cómo se puede obtener este financiamiento sostenible, calificado como un financiamiento sostenible, que nace de un financiamiento tradicional con las características de un financiamiento tradicional típico, que puede ser un financiamiento bancario, un financiamiento vía emisiones de valores, vía algún tipo de inversión, de contrato para un luego posterior capitalización de acciones. Va a depender mucho de a quién tienen ustedes de fondeador para los objetivos empresariales. Hoy me permito contarles un poco más de lo que son las emisiones temáticas y estas emisiones temáticas también alineados a los financiamientos temáticos. Y creo que este es como que el primer punto de partida, lo cual nosotros tenemos que tomar en cuenta conociendo el ADN, o mejor dicho, sí, el ADN o la estructura del negocio de las startups, ¿no? A ver, para poder calificar como un beneficiario de estos financiamientos temáticos, hay cuatro aspectos que debemos poner sobre la mesa. Si estamos ante una deuda, más que bono, vamos a nombrarlo hoy día como deuda verde, deuda social, deuda sostenible o una deuda vinculada a la sostenibilidad. Digamos, esto es si ya queremos trasladarnos de un financiamiento tradicional a un financiamiento sostenible. ¿Y por qué hacemos esta distinción en estas casillas? Porque para que pueda calificar como tal, tenemos que verificar que se cumplen estos criterios, que se cumple esta alineación a lo que vendríamos a hacer una deuda con corte ambiental, con corte social, con corte sostenible y con un corte vinculado a la sostenibilidad. Es mucho más fácil para aquellas empresas que eh, es mucho más fácil para aquellas empresas que nacen, como muchas de ustedes, que nacen con un objetivo de impacto. ¿Por qué? Porque ya identificaron desde sus inicios cuál es la práctica, cómo la práctica la van a poder vincular a objetivos o proyectos de los ODS, por ejemplo, o cómo están pensando que son una empresa, una compañía B, una compañía que tiene un propósito, digamos que de esa forma puede aterrizarse más cómo se da el cumplimiento de este criterio. ¿Qué quiero decir aquí? Si ustedes plantean o consideran obtener un tipo de financiamiento verde, pues hay que tener en cuenta un aspecto muy relevante, que van a haber dos lineamientos que se van a tener que aplicar. Si estamos para un financiamiento de un préstamo,
vamos a cumplir unos estándares internacionales del Loan Market Association, y si estamos con una emisión temática hay que cumplir los lineamientos de Capital Market Association. Entonces, pero lo relevante aquí son dos aspectos. Dos aspectos y luego cuatro aspectos adicionales, que son el 100% de los ingresos asignados, el 100% de los ingresos asignados a proyectos o activos tienen que tener beneficios ambientales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, eh, accedió. ¿Eso qué quiere decir? Que los proyectos que va a financiar la empresa, ya sea la empresa a través de alguna unidad de negocio, un proyecto, un activo, cuando reciba el fondeo, cuando reciba estos recursos, tiene que asignar el 100% de estos ingresos a financiar y refinanciar proyectos o activos que tengan beneficios ambientales. Y ahí es importante el concepto de financiar y refinanciar, porque lo que te permite esos lineamientos es ir un poco más allá de no solamente financiar, es decir, una adquisición nueva, sino también refinanciar. Pero para el refinanciamiento hay que tener aspectos, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, porque las buenas prácticas te dicen, por ejemplo, que aplica para determinados activos, que hay que verificar que el uso ambiental o digamos el componente ambiental todavía se sigue generando. eh, También es importante que eh, un periodo de plazo que se puede, un look back period que puede ser aceptado en la práctica, es decir, entre 1 o 3 años desde la toma de ese financiamiento que se va a refinanciar. Entonces, hay componentes que se tienen que tomar en cuenta para luego tomar en consideración si un financiamiento es social, igual, es decir, que obtiene un fondeo vía mercado de capitales, vía un financiamiento bancario, vía algún tipo de fondo de inversión. em, Tiene que los ingresos asignados tienen que estar destinados a proyectos o activos con resultados sociales positivos. Luego vamos a ver qué significan estos famosos criterios sociales positivos o beneficios ambientales. Para el caso de la deuda sostenible, tiene que estar, digamos, es este mix entre, debe destinarse para temas ambientales como para temas sociales. Luego, la cuarta categoría, digamos que es una categoría más flexible, y ustedes seguramente van a ver en el mercado que empresas extractivas, que son, digamos, las que típicamente son las más expuestas a temas ambientales y sociales, ya han obtenido ciertos financiamientos temáticos, denominados como vinculados a la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los fondos que se reciba la empresa se van a utilizar para fines corporativos generales, es decir, para claro, usos corporativos, aspectos generales que quiere la compañía, pero que se encuentren vinculados a objetivos sostenibles dentro de un periodo de tiempo. Es decir, que hoy la empresa no tiene una estrategia de sostenibilidad que les permita medir, por ejemplo, una huella de carbono, una huella hídrica, no les permita medir el impacto en papel, no les permita medir cómo va los temas de diversidad, género dentro de la estructura organizacional de una compañía, pero tiene los lineamientos generales como para construir esto en un corto, mediano o largo plazo. Esto es un bono linkeado a la sostenibilidad o vinculado a la sostenibilidad. Sin embargo, esto no queda aquí, porque si bien es cierto, se puede emitir bajo esta categoría, hay otros aspectos que se tienen que cumplir para poder confirmar que estamos ante un bono linkeado a la sostenibilidad o un financiamiento linkeado a la sostenibilidad. A ver, aquí. Listo. A ver, para la parte de bonos, a ver, yo creo que por aquí podríamos irnos aquí y luego regresamos. Estábamos comentando sobre qué era un tema, qué era una categoría ambiental o qué era una categoría social, ¿no? No existe, como les mencionaba en la sesión anterior, un lineamiento, una ley específica que te diga qué es una categoría ambiental o qué es una categoría social. Sin embargo, Perú ya está en proceso de tener la taxonomía de finanzas sostenibles, la misma que va a aclarar muchos aspectos en temas de definiciones, en temas de
posición, sobre recursos, sobre sectores priorizados, ¿no? Lo que hoy se aplica son los lineamientos tanto del Loan Market Association como el de ICMA, que te dice cuáles son las categorías elegibles para ser calificados como un fondeo verde. Y en el caso de un fondeo verde son estos 10 categorías, y dentro de ellas hay unas subcategorías. Es decir, si su startup está creada o es de un modelo de negocio que tiene por finalidad abastecer con un tipo de negocio de energía renovable, están ahí. O sea, podrían ser típicamente una empresa que podría ser atractiva para obtener ese tipo de financiamiento. Prevención y control de contaminación. Si la empresa, si la empresa de repente se encarga de proveer estas empresas de economías de control, de control y administración de la contaminación, o que realmente la propia empresa tenga campañas internas en temas de eficiencia energética, gestión sostenible del agua y de las aguas residuales, si estamos en algún proyecto que tema de eficiencias de tecnología, eficiencias de regadío, para temas de empresas de agroindustria, productos adaptados a la economía, a la economía ecológica o circular, es darle vida o darle un tercer uso a estos activos, ¿no? Em, que, que pueden hacer que pueden ser metales, que pueden ser activos del uso diario. Va a depender mucho del giro que ustedes quieran realizar con una economía circular. Y esto no significa simplemente que ustedes tengan que hacerlo, pueden hacer hasta ser uno de los proveedores de este tipo de empresas. Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra. La conservación de la biodiversidad terrestre y acuática. Y ahí me detengo un poco porque últimamente es uno de las categorías que viene siendo que se está haciendo, que se está poniendo atención, porque como ustedes conocen, el recurso hídrico es un recurso que tenemos que cuidar y que es prioridad para todas las naciones, gobiernos multilaterales, y acompañan mucho las empresas que tengan proyectos y emprendimientos que promuevan tecnología, que puedan proveer algún tipo de mejora o sistematización a las empresas que almacenan, que tienen pozos o que a su vez necesitan este recurso para poder producir otro. El transporte limpio, ¿no? El transporte limpio eh, digamos, es una situación que estamos viendo de toda esta transición de los vehículos de híbridos, y también y también aquellos transporte que al final llegan a denominarse como el clean 100% clean, reduciendo todas las emisiones de gas de efecto invernadero. También es una categoría elegible los proyectos de adaptación al cambio climático y los edificios ecológicos. Los edificios ecológicos no solamente deben ser entendidos como aquellos edificios que cuentan con certificaciones como LEED, EDGE, que son estas certificaciones que confirman que los inmuebles han sido construidos bajo parámetros eco-friendly, o que cumplen temas de luz, de recarga de energía, de temas de iluminación, ¿no? Hay otras categorías adicionales para calificar como un edificio ecológico. Esto es por el lado eso es por el lado de la categoría verde. En el caso de los bonos sociales, las categorías son estas 6, pero tiene que jugar mucho con este perfil de los beneficiarios, ¿no? Em, que estemos hablando sobre un fondeo social que va a impactar en la infraestructura básica asequible. Aquí es que tenga toda esa infraestructura, ya sea de saneamiento, de tierra, para que pueda una persona tener las condiciones mínimas de habitación en un lugar. Acceso a servicios esenciales, ya sea agua, luz, temas de educación, inclusión financiera, vivienda asequible, todos estos proyectos que estamos viendo, ya sea con cooperación, con el Fondo Mi Vivienda, Techo Propio, es incluir o salir de la informalidad para poder crear otro tipo de viviendas asequibles, ¿no? Y aquí es importante, y me vuelvo a repetirlo, no simplemente que sea la empresa que se va a beneficiar, sino también ser un prestador de algún tipo de servicio, tecnología, que pueda ver que es relevante su negocio para ese tipo de categoría. La generación de empleo, alivio de desempleo por las crisis económicas, temas de seguridad alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles,
el avance del empoderamiento y el emprendimiento, que aquí estamos nosotros, ¿no? Y eso es muy interesante porque luego vemos cómo ese tema del criterio social se puede muchas veces mezclar con el criterio verde, ¿no? Recuerdo que la sesión pasada hablábamos de que estaban trabajando una de ellas, no sé si está hoy, pero era una startup que estaba trabajando un sistema de trazabilidad de productos, ¿no? Que era un poco un requisito, una regulación para países de la Unión Europea. Y ahí vemos dos componentes muy relevantes, ¿no? Por un lado vemos el tema del impacto social, porque está permitiendo de emprender, de poder generar empresa, de poder incluir al sector, incluir a un sector con mayor activación activación o temas de capitales, pero a su vez también vemos que hay un tema pueden ser de gestión sostenible de los recursos, del uso de la tierra, productos adaptados a la economía circular, ¿no? Entonces pueden ser dos componentes que luego se pueden cruzar y ya no necesariamente estaríamos en un fondeo social o un fondeo verde, sino estaríamos construyendo un fondeo sostenible con la conjunción de ambos conceptos. Es importante tomar en cuenta que hay que cumplir con estos criterios de elegibilidad sobre que los beneficiarios tienen que estar con alguno de de unos aspectos, ¿no? Con temas los temas de pobreza, poblaciones excluidas o marginadas, personas con discapacidad, sin educación, desatendido debido a la falta de acceso de calidad de bienes o servicios, em, eh, temas de género, temas de poblaciones jóvenes o vulnerables y otros grupos vulnerables incluso como resultado de desastre natural. Como les decía, los proyectos verdes y sociales elegibles deben proporcionar beneficios sostenibles claros que serán evaluados y cuando sean factibles, cuantificados, y estos a su vez contribuyen a los objetos medioambientales y sociales, como por ejemplo mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, acceso a la vivienda asequible y beneficio a grupos sociales vulnerables. Entonces, para que una empresa, ya, digamos, hoy reflexionamos y decimos, a ver, nuestra estructura de negocio como startup está alineada a una categoría bono verde. No, perdón, estamos alineados a una categoría verde, una categoría ambiental. Tenemos una startup con temas de energía renovable, con temas de transporte limpio, o el contrario, estamos enfocándonos en una empresa que genera un impacto social que puede ser medible, que puede ser impactado, que no simplemente sea una empresa, no, damos créditos a personas no bancarizadas, no solamente con decir eso es que sea una empresa que tiene un impacto social, hay que entrar a un mayor detalle. Em, Aquí me refería. ¿Y cuáles son estos grandes documentos que ustedes tienen que tener mapeados, que son los que típicamente y son los que se requieren en el mercado para que las empresas estén preparadas? Y muchas veces las empresas, sobre todo startups, cuando toca contar lo que significa esto, dan pasos atrás porque saben que hay que hacer una inversión, hay que hacer una coordinación, hay que conocer un poco de qué se trata, ¿no? El primer aspecto, o digamos el primer documento que se requiere, es a trabajar el marco de referencia. El marco de referencia es es el framework, es el documento madre general de una empresa a través del cual el emisor hace una reflexión interna y dice, ok, este es mi nivel de cumplimiento de los principios de ICMA y tengo un alto impacto del negocio en los temas ambientales y sociales y esto me va a servir poder obtener financiamiento en un corto, mediano y largo plazo, pero no un financiamiento tradicional, sino un financiamiento que pueda impactar en el tema ambiental, en el tema social, en el tema de gobernanza, en el tema del linkeo de la sostenibilidad. Pero para trabajar esto, que lo vamos a ver más adelante, es importante aterrizar la estrategia de la empresa, aterrizar las expectativas, conocer la realidad, porque una vez que se emite este marco de referencia, es con este marco con el que los inversionistas, con el que los potenciales fundadores van a revisar a la empresa y van a mirar exactamente cuáles son los cumplimientos a los que se está obligando a recumplir la empresa. Em, el segundo, em, el segundo documento que se requiere es el informe de revisión
externa denominado Second Party Opinion. Es un informe que lo emite una empresa externa certificada para dar ese tipo de opiniones, donde hace una evaluación del marco de referencia. Y esto ocurre tanto para la parte de fondos de inversión, emisiones temáticas, financiamiento bancario. Esta empresa, esta empresa hace una revisión externa sobre el marco de referencia, sobre los cumplimientos que ha dicho. Si la empresa ha plasmado en su marco de referencia hacer que la empresa va a ser un marco de referencia de proyectos sociales, pues toca entrar a revisar por qué consideran que son proyectos sociales, cuáles son los criterios de elegibilidad de estos beneficiarios, cuáles son los tipos de activos, deuda, estructura bajo la cual el proyecto ha sido modelado. Y lo recomendable aquí es trabajar anticipadamente, porque lo que no debería ocurrir es que luego el verificador emita este second party opinion con salvedades o con hallazgos, lo cual no va a permitir que se pueda utilizar el SPO para los fines, los fines para los cuales se ha solicitado, ¿no? Para hacer una emisión, para hacer una inversión. Típicamente los inversionistas saben qué es lo que tienen que incluir en este SPO, y no es usual que se emita con un SPO con observaciones relevantes. A ver, luego me quería detener en esto. ¿Qué sugerimos nosotros desde PCS? He tratado de cortar la parte inicial de presentación. Ojalá que seguramente de repente hay algunos que no me conocen en la clase pasada. Yo soy Janet Burga, soy gerente general de Pacific Corporate Sustainability Latam, PCS, que somos una consultora regional líder en servicios de sostenibilidad corporativa y finanzas sostenibles. Entonces, justo actualmente estamos trabajando con un par de fintechs en temas de financiamientos sociales, van a ser los dos sociales. ¿Y qué es lo que sugerimos en en la práctica? Para poder un poco aterrizar, porque seguramente ustedes en su cabeza pueden tener hoy varias interrogantes de decir, pero cómo puedo tener certeza de que mi cartera es una cartera con impacto ambiental, o que los proyectos realmente, cumplen o no cumplen con estos criterios sociales, ¿no? Entonces, una sugerencia que les hacemos a las empresas son diagnosticarse, ¿no? Diagnosticarse anticipadamente. ¿Por qué? Porque les va a permitir a ustedes saber en qué estadio se encuentran, ¿no? En cuál etapa de esta hoja de ruta o en este tránsito ustedes están. ¿Por qué? Porque si ustedes avanzan y ya consideran que van a crear un marco de referencia, que van a emitir una segunda opinión, hay una inversión de costos, de tiempo, de contacto, que la idea es que no se toque o se utilice hasta que realmente la empresa y la estructura del negocio y los proyectos estén aterrizados a este diagnóstico. Entonces, sugerimos, y esto es una práctica que ocurre en el mercado, que es hacer un diagnóstico preliminar del cumplimiento del deudor en los temas de gestión social, ambiental y de gobernanza, con la finalidad de conocer la situación actual para obtener recursos de finanzas sostenibles y, a su vez, proponer cierre de brechas con relación a las mejores prácticas del mercado. Hay distintos lineamientos para el financiamiento temático. Principalmente, como les decía, son estos lineamientos o principios de IGMA, del International Capital Market Association, los estándares de bonos y de préstamos temáticos de Climate Bonds. También se aplican las metodologías del Corporate Sustainability Assessment de la Unión Europea, las taxonomías regionales, aunque por más que Perú no cuente actualmente todavía con la taxonomía, ¿no? Y esto hace que se realice un proceso de revisión de económico, ambiental y social, para levantar realmente cuál es el análisis del desempeño ASG de la compañía. Em, entonces, nos toca mucho conversar con las empresas como ustedes, que en algunos sobre todo que están ustedes que son startups, lo que buscan es poder alocar los financiamientos o los recursos en el negocio. Entonces, un diagnóstico les va a permitir
cómo hay que calibrar, ajustar, modificar o repensar la estrategia si lo que están buscando es hacer una salida de un financiamiento sostenible. Ahí, en estos simulacros, lo que se busca es aterrizar es cómo se van a usar estos fondos, cómo se van a usar estos recursos, cómo voy a evaluar o seleccionar proyectos, cómo vamos a hacer esta administración de fondos, porque puede suceder que ustedes estén pensando en que no lo va a recibir la compañía, trabajemos en una estructura de un fideicomiso o de un fondo de inversión o de un contrato. Entonces, toda esta parte estructural de cómo se va a canalizar y recibir la inversión, hay que aterrizarla para que siempre desde su creación nazca con el cumplimiento de los criterios ASG. Por ejemplo, si estamos ante un fideicomiso, un fondo de inversión o una estructura contractual, hay que verificar que hay el blindaje suficiente para la administración de los fondos, cómo va a llegar el fondeo a las cuentas, quién va a verificar quién va a verificar los desembolsos, el destino correspondiente a los proyectos, que haya trazabilidad de este fondeo, porque la idea es que se cumpla con el objetivo del uso de fondos y no que luego se desvirtúe la categoría y no cumpla con la razón de su existencia, lo cual al final puede ser verificado, porque una vez que una empresa obtiene ese tipo de financiamiento sostenible, no es como un financiamiento tradicional que un banco te financia. Igual los bancos siempre incluyen covenants financieros y no financieros, bajo los cuales las empresas tienen que cumplir ciertas obligaciones y que son medidas periódicamente y tienen que revelar al acreedor la situación de la empresa. Pero en este caso, además de esto, va a haber un informe de verificación posterior, adicionalmente al Second Party Opinion, el cual la empresa tiene que ser verificada por un tercero, el cual va a decir, ok, pasó el primer año de la emisión o de la toma del otorgamiento de la deuda, utilizó los recursos efectivamente para financiar empresas o personas que realicen que estén modificando el uso de la energía térmica a paneles solares. Entonces ahí se va a ver cómo movió la cartera, quiénes fondió, cuáles fueron estos criterios de elegibilidad para sus clientes, cómo se puede saber que efectivamente hicieron esta compra de estos paneles solares. Entonces toda esa parte luego va a ser verificada también para verificar durante todos los años de la emisión o del financiamiento recibido que efectivamente el financiamiento se mantiene como un financiamiento verde. A ver, creo que me puedo ir sobre aquí. Otro aspecto relevante para poder utilizar el tiempo lo máximo posible es la identificación de los proyectos. Porque una cosa es que la empresa, por ejemplo, ustedes pueden decirme, alguno me puede decir, soy una empresa que soy certificada B, por ejemplo, ¿no? O soy una empresa que tiene todas las gerencias somos mujeres. Por lo tanto, es una empresa de impacto social. No necesariamente. Y no necesariamente es lo que no se tiene que restringir el cumplimiento de la categoría a los temas corporativos de la compañía. Hay que llegar a conocer cuáles van a ser estos proyectos que van a recibir este financiamiento. Entonces, una etapa crucial para la obtención de este financiamiento es la de identificación de proyectos. Es la etapa de identificar aquellos proyectos que puedan estar alineados con los objetivos de los principios de ICMA, de CBI, y dependiendo mucho del corte que buscamos hacer. Si es, por ejemplo, unos proyectos con corte verde, con corte ambiental, pues hay que identificar criterios, por ejemplo, de eficiencia energética, sobre temas de energías renovables, sobre agua, certificaciones, ¿no? Y así ya para el caso de los financiamientos social también, el tema de acceso a vivienda social, viviendas con poblaciones vulnerables, servicios básicos, el bono sostenible es la combinación de ambos. Entonces, ¿cómo hacemos en esta etapa real de revisión? Esto es lo que vamos a ver aquí. Aquí, a ver, un segundo, voy a reducir esto aquí. Ya. ¿Cómo manejamos esto en la realidad? ¿Cómo hacemos esta parte de identificación y evaluación técnica de proyectos? Se realiza una matriz de elegibilidad y esto es importante que ustedes lo conozcan para que estén preparados todo el nivel de trabajo que
tendrían que identificar que tendrían que realizar para poder identificar estos proyectos, ¿no? Trabajar una matriz de elegibilidad para la evaluación del nivel del portafolio de proyectos, aplicando criterios técnicos para determinar la elegibilidad y orientar la toma de decisiones. Para poder realizar esto, hay que hacer una suerte de entrevistas, reuniones con las áreas internas. Muchas veces en una startup, las áreas están concentradas por una, dos o tres o un grupo reducido, lo que va a permitir que haya una comunicación cercana en todos los temas de proyectos, de sostenibilidad, cómo se puede cruzar esto con el impacto financiero, con los estados financieros. Em, Dependiendo del proyecto, hay que hacer una suerte de benchmarking y, y ver una suerte de pipeline de cómo están los proyectos, de cómo están las otras empresas, o no solamente competencia directa, sino también puede ser con los grandes clientes que estén realizando ciertas sistematizaciones, cambio de productos, cambios de servicios, que les permita a ustedes saber hacia dónde quieren alocar esta evaluación de proyectos. En esta matriz se tiene que incluir dónde está el proyecto, cuál es la ubicación, cuál es el uso propuesto, cuáles son los datos técnicos, la vinculación, en caso tenga algún tipo de programas nacionales o un programas internacionales. O por ejemplo, aquí estamos hablando, hemos traído el ejemplo del inmobiliario de una vivienda social, ¿no? Luego, hay que clasificar, hay que analizar estos proyectos con una determinada valoración. Es la clasificación en las categorías, es decir, vamos a hacer el cruce. Ya se identificaron los potenciales proyectos, ahora hay que hacer el cruce con las determinadas categorías, ¿no? Hay que identificar si está alineado a una categoría, está alineado totalmente elegible o está elegible parcialmente o no es elegible, ¿no? Es una suerte de hacer un trabajo interno y una discusión que es muy interesante con las áreas internas porque nadie mejor que ustedes conocen el modelo de negocio de la empresa. Luego se pasa a un trabajo de desarrollo de fichas técnicas de proyectos priorizados. Para cada proyecto seleccionado se elabora una ficha técnica un poco con la finalidad de colocar toda la parte introductoria del proyecto, la descripción, la población beneficiaria, cuál sería ese componente de IGMA o de criterios que vimos más adelante que se estaría activando. Y con esos se pueden trabajar los KPIs estimados, el estado del proyecto, el avance, las observaciones, y esto un poco les permite a ustedes como que aterrizar, ya, estos van a ser los proyectos, esas son las características y créanme que si ustedes tienen esto por sus proyectos, cuando les toque hablar con un multilateral, con un COFIDE, con un inversionista, pues van a saber, ok, ya están alineándose a estos estándares y están modelando los potenciales proyectos para obtener ese tipo de financiamiento. Em, Hacer esta parte de identificación de proyectos definitivamente lo vemos como un valor agregado para aquellos emisores que lo realizan así, porque es una parte más, digamos, más amigable para para el momento de trabajar un marco de referencia. Sin embargo, también nos toca muchas veces que por la premura o porque ya tienen identificado un solo producto, vamos directo a la etapa de elaboración del marco de referencia. Y hemos tratado de aquí traerles lo que es trabajar o qué es hacer un marco de referencia, porque también este marco de referencia mm, van a poder ustedes ver que los tienen las grandes empresas, medianas empresas, startups, locales, internacionales, entidades financieras, sector real. Y lo que te cuentan en este documento es el cumplimiento de la empresa, estos principios de IGMA, de CBI, de Low Market Association, y cómo está articulando los compromisos institucionales de sostenibilidad con los proyectos que están evaluados, los que comentábamos antes, y la estrategia financiera, ¿no? Y es muy relevante que ustedes lo conozcan porque el marco de referencia típicamente debe ser trabajado por el emisor, pero esto a veces es cuesta arriba en la práctica por muchas variables. Una variable es porque el emisor, como pasa muchas veces, no tiene el equipo suficiente para poder hacer un marco de referencia o de repente eh, va a recibir asistencia técnica
y se va a designar a un tercero para la elaboración de un marco de referencia, pero quien va a dar el insumo para hacer un marco de referencia son ustedes, como titulares de las empresas, porque ahí es donde se va a colocar toda la información del diagnóstico del SG, de su estructura de gobernanza, de los sistemas de trazabilidad, la estrategia institucional, la cartera de priorizada de los proyectos. Entonces, digamos que es el documento macro donde se va a poder tener en uno solo cuál es la estrategia de financiamiento y corporativa de la empresa en sostenibilidad. Y estos son tres, digamos, mm, estos son los cuatro principios más relevantes que hay que tener en cuenta en la elaboración de este marco de referencia. Y es muy importante que el emisor, que que el deudor o el titular de certificados de participación, la estructura que se maneje, sea consciente de estos cuatro pasos como para que tenga un marco lo sumamente flexible pero sólido que le permita apalancarse de este marco diferentes segundas opiniones. ¿Cuáles son los cuatro aspectos claves que debe tener un marco de referencia bien aterrizado? Son definir, em, defin- eh, definir el uso de fondos. Es decir, eh, es, es especificar, aterrizar las características de este uso de fondos, del financiamiento, del refinanciamiento del proyecto, la determinación del look-back period según corresponda, y el análisis de cómo va a contribuir a las ODS. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo se va a usar el fondo para un proyecto eólico, para adquirir, adquirir tecnología que permita crear drones que puedan monitorear plantas de agroindustria, que permita que haya menos contaminación para las producciones de verduras o de frutas. O sea, va a depender mucho del giro, pero la intención es que tiene que verse en la realidad cómo llevó el fondo, el fondeo al proyecto con el impacto verde, ambiental, social y de gobernanza. La administración de los fondos. Tiene que haber una descripción clara del proceso para monitorear los recursos, por lo menos hasta que se cumpla la asignación total de los mismos. Es decir, no es simplemente que se hace la colocación y los fondos llegan a las cuentas de las empresas y ahí culmina. No, tiene que haber un procedimiento establecido de cuál va a ser, cómo se va a monitorear las cuentas, cómo se van a administrar, cómo se van a transferir estos procedimientos para saber si va a haber algún comité previo que los deba evaluar, que los tenga que identificar, que previamente hay que hacer una suerte de cumplimiento si se cumplen los criterios de elegibilidad para hacer una suerte de aprobación y que se puedan canalizar los fondos. Si estamos en estructuras de fideicomisos, de fondos, ¿cómo es que se evita que primero esas estructuras hagan una cobranza de impuestos, de costos y realmente el saldo vaya para el proyecto? Hay que cuidar esos temas de estructuras, la evaluación y selección de proyectos, ¿no? ¿Cómo se define este proyecto y cómo está la gobernanza vinculada a la evaluación de estos proyectos? Sus procedimientos, las funciones internas, las conformaciones de los órganos colegiados que se van a encargar de verificar en comité por qué califican a este proyecto como uno elegible, cuáles van a ser las prioridades de estas reuniones, cómo se dejan puntos de vista en estas sesiones que permitan que se pueda visualizar un cumplimiento de esta gobernanza. Y el reporte, ¿no? El reporte que es tan importante, tan relevante, porque en los temas del financiamiento de sostenible, lo que se busca es que haya evidencia, que haya trazabilidad, que haya una confirmación de que realmente seguimos y nos mantenemos en ese tipo de transacciones. Ah, Lo voy a pasar rápido para poder cumplirlo todos los aspectos, pero en la primera parte de trabajar un marco de referencia, hay que trabajar toda la parte estratégica de cómo vemos que la sostenibilidad impacta y robustece el negocio. Entonces hay que trabajar en las motivaciones
de por qué tomar una deuda sostenible, ¿no? Buscar la conexión con los desafíos sectoriales, la vinculación con los beneficios o esperados a corto corto, mediano o largo plazo, traer también en la estrategia de sostenibilidad ambiental del emisor, cumplimientos legales de país, de la región, de donde se encuentre la matriz, alineamiento de los objetivos de desarrollo y las prácticas sobre la gobernanza, que es tan relevante para la trascendencia de la sostenibilidad. En una etapa ya uno, ya se debe trabajar todo lo que es la definición de los proyectos, identificar cuáles son los beneficios esperados, ¿no? Lo recomendable es que podamos, en esta parte de beneficios, ya cuantificarlos, hacer una cuantificación aproximada que puede variar en cada momento de obtener un financiamiento, pero te puede dar un pantallazo de lo que se quiere llegar a ser, cuál va a ser el monto y la asignación por categoría, si es un financiamiento o si es un refinanciamiento. Aquí lo que les decía, ¿no? Es una práctica estándar de utilizar estos 3 años anteriores a la fecha de la toma de deuda y que los proyectos siguen operativos y generando impacto positivo en el momento de la emisión. Yo creo que esos son los aspectos más relevantes de esta etapa. En el proceso número 2, el componente 2 sobre, un segundo, sobre el proceso de evaluación y selección de proyectos, hay que identificar que la gobernanza y la selección de proyectos esté aterrizada, identificada, estructurada, para que evitar temas de conflictos de interés, independencia, mejor dicho, evitar conflicto de interés y que ocurra la independencia en la toma de decisiones, que exista algún tipo de criterios de exclusión o de inclusión, en el caso ustedes puedan identificar como una oportunidad atender determinado sector o prefieren excluirlo o no estar o que no forme parte, porque también es parte de la estrategia de ustedes, y su alineamiento a los objetivos de sostenibilidad y su contribución estratégica. El componente 3, la gestión de los recursos. Como les mencionaba, es muy relevante el tema de cómo se va a gestionar, cómo se va a administrar, cómo se va a dar Me quedo con el tercero, que es la trazabilidad y separación contable. El compromiso de registrar los recursos en una subcuenta específica, su portafolio contable o sistema de seguimiento interno, opción de un enfoque de administración, plazo y condiciones de inversión de los recursos en caso de que nos ha pasado en la práctica, y eso hay que dejarlo en los marcos, es que la empresa reciba el fondeo y tenga la posibilidad de que, si aún no es materialmente posible alocar el fondeo en el proyecto, poder mantenerlo en una cuenta de inversiones que sea líquida, que pueda permitir la ejecución o el retiro, que sea flexible. La parte de la verificación externa de la gestión de los fondos. Y esta es la parte del reporte, ¿no? De la parte ya de cómo se tiene que hacer la frecuencia, cómo es que no solamente el reporte significa que tiene que contratar a un tercero para que verifique cómo ha ocurrido este fondeo, sino que ustedes mismos como empresas tienen que al año, sí, al aniversario de la toma de deuda, tienen que hacer un informe que muestre cómo se usaron los fondos, cómo se alocaron, cómo han administrado. Y este informe junto al marco es el que lo revisa un verificador externo. Quiero usar los minutos que nos quedan para poder hablar sobre el Second Party Opinion. A ver, entonces, ya tenemos nuestro diagnóstico. Ya sabemos que para poder obtener ese tipo de financiamiento, primero ya sabemos que para obtener ese tipo de financiamiento, em, no podemos, sugerimos, o mejor dicho, no me han sugerido que hagamos una suerte de unos pasos atrás e identifiquemos, en primer lugar, cuál es la categoría bajo la cual mi empresa o mis proyectos estaría alineada, ¿no? Entonces hemos visto la primera etapa, que es
para entrar a un financiamiento tradicional, tengo que repensar, tengo que identificar qué criterio voy a impactar, un ambiental, un social, un gobernanza, un linkeo a la sostenibilidad. No tengo certeza, hoy, y es válido que también nos pasa con muchos clientes, es, bueno, yo pensé que era una empresa que era 100% social, soy una compañía B, o soy una empresa de micro, o soy una empresa de agro, de tecnología, ¿no? Pero me he dado cuenta que no encajo en uno de los criterios. Eso no quiere decir que no seas una empresa que pueda recibir este financiamiento, solamente que hay que identificar y desmenuzar efectivamente el comportamiento de la empresa y de sus proyectos. Entonces, primera etapa, el tema de diagnosticar cuál es la madurez, cuál es la estrategia de sostenibilidad, cuáles son esos proyectos que encajarían en las categorías ambientales, sociales y de gobernanza. Ya, obtenido este diagnóstico y si hay un caso o hay elementos como para crear elementos para un caso de un financiamiento sostenible, se debe trabajar la etapa del marco de referencia. Y ahí ya, como veíamos antes, es ya el documento que tiene que aterrizar la estrategia, las políticas, la ambición en temas de sostenibilidad y en la obtención de estos recursos financieros. Se realiza el marco, ya se identificó que esto va a ser un financiamiento con un corte verde, se identificaron los proyectos, eficiencia energética, por ejemplo, o edificios ecológicos, un ejemplo. Ahora, ¿qué toca? El marco tiene que estar en la página web de la empresa. El SPO va a estar como anexo al prospecto a marco de emisión o forma parte de los contratos de préstamos o del reglamento de participación del fondo. Entonces, ¿qué va a tocar ahí? Va a tocar obtener un informe de segunda opinión, que es un informe que lo emite un tercero, y este informe también es emitido con cumpliendo determinados lineamientos internacionales de los principios de ICMA, de IFC. Va a depender mucho de la categoría del bono o del préstamo o de la inversión que ustedes vayan a recibir. Y en este SPO, el verificador tiene que revisar el alineamiento del marco de referencia a los lineamientos para la emisión de bonos, por ejemplo, bonos sostenibles, azules, de ICMA. Y adicionalmente se tiene que analizar el desempeño ASG, los objetivos de sostenibilidad de la emisión y de los impactos prospectivos. ¿Cuáles son las cuatro categorías que se tienen que son primordiales en esta revisión en el uso de fondos? Es verificar que los recursos de la emisión deben ser utilizados en un 100% para financiar o refinanciar cartera, portafolio o proyectos vinculados. Por ejemplo, aquí en un caso es en la economía azul. O sea, tenemos que verificar si ustedes han colocado en el marco que esta primera emisión o esta primera deuda o financiamiento que se va a obtener es uno de categoría verde, pues se tiene que tener visibilidad en la cartera, en la documentación que sea de sustento de inversión, que se cumple con el criterio, ¿no? Em, mm, en esta sección se revisarán los lineamientos y los criterios de elegibilidad que debe cumplir la cartera del portafolio que será fondeada con los recursos pertinentes. Evaluación y selección de proyectos. El emisor deberá contar con un proceso bien definido para la selección de la cartera o portafolio que serán financiados, indicando el sector o sectores que son elegibles, ¿no? Aquí ya es una suerte de realmente se va a verificar si los proyectos son o no son de estos criterios. Administración de los fondos, ¿no? Debe verificar este proceso formal y riguroso que debería tener el emisor para monitorear los recursos. El reporte es revisar que la empresa cuente con procesos internos que le permitan mantener la información actualizada y disponible sobre el uso de los fondos, ¿no? Entrar a un financiamiento sostenible abre la puerta, quiere decir que hay una transparencia del mercado y eso es muy bien visto por los diferentes stakeholders y te lleva a un nivel de un estándar reconocido, no solamente local, sino internacionalmente. Entonces, a grosso modo, ¿cuáles revisiones hay aquí? Hay revisiones en el SPO, revisiones credenciales SG de la compañía, los proyectos, la revisión del marco de referencia y el análisis de cumplimiento de los principios en este caso de IGMA, pero también puede ser el de Loan Market Association. Luego, una vez que ya se tomó el fondeo, se tuvo el préstamo, toca la etapa de verificación posterior para verificar si realmente
este financiamiento, esta deuda obtenida, se alocó a los criterios temáticos, a los tres criterios de elegibilidad. Y efectivamente ahí el tercero va a revisar el SPO, el marco, verificadores, así como nosotros como en PCS vamos a hacer un informe de verificación post emisión. Es decir, ya se creó, ya se estructuró, ya se emitió, ya se colocó, ya se emitió. Ahora vamos a verificar cómo ha ido en los siguientes años. Y la buena práctica que lo que pide es que haya una verificación anual hasta el cumplimiento o el uso del 100% de los fondos. Tres aspectos relevantes que se uso de fondos, la selección de proyectos que me hemos mencionado antes y la parte de la reportería. Entonces, yo creo que esto era un poco lo que quería traerles para ahora. No sé si, tomando en cuenta que tenemos minutos todavía por mi retraso al ingreso, si alguno tiene alguna duda que podamos conversar o aclarar. Hola, Gilio, creo que estás hablando o estás en mute, porque estás en mute. No, no, estoy ahí en mute. Ah, ya, ok, ok, gracias. Oye, ¿qué tal? Hola, Oscar, ¿cómo estás? A ver, déjame prender mi cámara. Lo voy a- Ya está. Yo tenía una duda sobre todo lo respecto a los fondos azules. Mi startup se llama Bloom y lo que nosotros hacemos es literalmente desarrollar IA para poder hacer la pesca más sostenible. Súper. Eh, ¿Y cómo? Ahorita, básicamente O sea, somos o un túnel. cómo lo han planeado, o sea, no necesariamente que ahorita ya lo tengan, pero cómo lo planean, cómo lo visualizan. Que nosotros estamos visualizándolo como un waste marino. O sea, nuestro objetivo principal, así a largo plazo, muy largo plazo, es digitalizar la fauna marina. O sea, saber cuánta fauna hay ahí, para saber cuántas nosotros vamos a poder utilizar y también cuánto debemos proteger sí o sí. Y así que el ciclo de vida se mantenga. Eh, en esa etapa, lo que estamos enfocando es directamente poder crear ese mapa para ayudar a las empresas pesqueras a saber dónde pescar y que no se pasen o sea, que puedan pescar directamente ya la que está apta para poder capturarse y que tampoco puedan dañar áreas marinas protegidas, que ellos tampoco, que reduzcan obviamente sus emisiones de CO2 y así como es la industria que tiene más data también, de esta manera empezar como por ese lado. Y luego ya ir ayudando a otros pescadores, ampliar las especies que estamos monitoreando. Ahorita, por ejemplo, estamos monitoreando netamente el chobo. Eh, pero al ser un proyecto grande, bueno, hacer estos modelos de IA es mucho más costoso. Estamos tomando datos actualmente abiertos, pero queremos empezar a recopilar nuestros propios datos. Pero no sabemos cómo hacerlo o qué métodos de financiamiento nos puede ayudar para poder llegar a eso. O sea, con las empresas industriales, netamente es datos, 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 pero no estamos agregando más data nuestra, ¿no? Que nos facilitaría poder hacer unos modelos mucho más robustos. En ese sentido, ¿cómo se podría plantear para que esto no solo se vea, bueno, no solo se vea como un proyecto de un mapa marino, sino también que, este, yo sé cómo, no sé si ya estoy como que desviando un poco, pero es que No, no, dale, dale, Oscar, dale, te escucho, sí. Está muy interesante la idea que tiene. que nuestra estrategia es ir por lo industrial, luego ir por lo artesanal, porque ellos no tienen ahorita nada de dinero para poder costear esto. Ujú, Y al menos los artesanales son los que requieren más datos, pero, por ejemplo, equipar a cada barco pesquero artesanal con al menos mínimo de sensores y automatizarlos, costaría como entre 10 a 15 mil dólares cada uno.
Entonces no, en esta etapa de financiamiento no es viable, ¿no? Eh, bueno, Ya. ¿Y ustedes tienen algún tema de algún MVP? ¿Han piloteado? ¿Tienen algo como para que poder ver cómo utilizan esto? O sea, lo digo sí, claro. porque lo que te va a pedir un inversionista que vea estos temas, como por ejemplo, eh, hablo de COFIDE, hablo de los fondos de Venture Capital, que digamos son los típicos inversionistas que podrían ser atractivos para ustedes, también incluyen dentro de sus políticas de inversión temas de ESG, ¿no? Entonces, sí están buscando a startups que tengan este corte ambiental, de impacto, temas sociales, porque la industria a la que tú vas no solamente va a impactar en el tema ambiental, sino también podría impactar positivamente también en las comunidades pesqueras, haciendo un impacto residual en los temas sociales, ¿no? Entonces, yo te diría que se enfoquen en tener un caso, en generar un caso, que puedan mostrar cómo pueden utilizar este tipo de sistema, cómo pueden utilizarlo para generar algún tipo de eficiencia, algún tipo de reducción desde gasto, para que pueda ser ese caso que luego pueda ser visto como una potencial inversión. O sea, el tema hídrico, como les decía, está siendo muy mirado. O sea, ¿Por todo qué lo te que es lanzas? financiamiento azul es relevante para este año y los siguientes. O sea, está siendo muy visto por multilaterales, por organizaciones en general, por el tema de los temas del cumplimiento de la biodiversidad, ¿no? Entonces, yo te diría, no tengo profundidad de tu startup, pero sí, con gusto, usted, Jimena, les puede compartir mi CV, mi email, para conversar un poco más y ver cómo puedo darte unas sugerencias de cómo canalizar el emprendimiento para la etapa del financiamiento, ¿no? O sea, me queda claro, cuando es una empresa, cuando es una startup que tiene que utilizar tecnología, la tecnología se quema muy rápido, ¿no? Entonces van a tener que ser muy eficientes en crear caso para dar MVPs y y los inversionistas vean que hay una suerte de, de más o menos de valor cuantificable para que ellos puedan medir más o menos cómo van a tener esta reinversión, ¿no? Hay muchas formas de que puedan invertir en ustedes. Pueden ser con deuda, puede ser con capital, pueden ser con fondos de inversión. Hay diferentes alternativas, pero creo que en el caso de ustedes, por lo que me comentas, sí me animaría a decirte que están en una categoría ambiental por el tema de protección a la biodiversidad, y también en el tema social por el tema también del impacto a las comunidades. Nosotros vimos una transacción muy interesante del tema de pesca para financiamiento a una empresa pesquera, con la finalidad de reducir, y recicló el incremento del porcentaje de reciclaje de redes de pesca, ¿no? También a unas empresas como aliados a empresas pesqueras grandes. Eso sería importante, ¿sabes? Porque créeme que esas empresas pesqueras grandes no les hace bien que sus barcos o sus tripulaciones pesquen en zonas no permitidas, ¿no? Por el riesgo reputacional, por el impacto que tienen ellos y por las prácticas de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, que ustedes puedan mostrarles eso a ellos, definitivamente les va a gustar, ¿no? Y en estas empresas tienen iniciativas para acompañar y acompañar con financiamiento para que esta idea pueda madurar en el tiempo, ¿no? Espero, Oscar, que mis comentarios te hayan ayudado. Y está buenísimo. Aquí me puedo pedir tus contactos, porque justo Me tengo... imagino me imagino que Jimena los va a compartir junto con la presentación. Ah, ya, perfecto, perfecto. Gracias, Janet. Gracias, Oscar. Creo que alguien me hizo una pregunta más. A ver, Renzo. Hola, Janet. ¿A partir de qué monto consideras que ese tipo de bonos son una opción a mirar frente a otros instrumentos que no requieran la participación de los diferentes pasos que comentas como deuda clásica o ángeles inversionistas? No hay un monto mínimo ni un monto máximo, pero, eh, pero
No te preocupes, no te preocupes. Pero los temas de ESG o inversiones que tienen que ver con impacto ambiental y social, la buena práctica que te pide es que tengas una verificación. O sea, porque necesita el inversionista verificar, o mejor dicho, tener una fuente certera de que ha habido una evaluación, de que no están diciendo, porque ellos en sus carteras luego tienen que decir, he invertido en un proyecto que es verde, en una startup verde, en una startup social, en una startup de impacto social, algún tipo de startup con temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces ellos tienen que también cuidar este tema reputacional para afuera de que están en ese mismo cumplimiento. Ustedes pueden pasar del paso de diagnóstico de frente a un marco o de repente hacer un marco acotado o de repente entrar de frente con una segunda opinión. Ocurre, porque tampoco es que si ustedes requieren un monto de 5 millones, por ejemplo, o algo más pequeño, la idea es que se estructure, o sea, que al final tengan que hacer toda una inversión de estructura por una toma de deuda corta, ¿no? Entonces eso hay que también mirarlo, cuál eficiente es para la transacción o para la necesidad puntual que ustedes puedan tener. No sé si alguien más tenga alguna duda adicional. Bien, Janet, creo que con eso ya estaríamos cerrando la sesión. No veo más preguntas. Listo, Jimena, yo te mando la presentación para que la puedas compartir y con mucho gusto, si alguno tiene alguna otra Sí, consulta, feliz de dale. atenderlo. Muchas gracias, Janet. Entonces, gracias a todos también por estar presentes. Ya nos estamos viendo hasta la próxima semana, chicos. Gracias. Gracias.